Son amigos, ¿no?
pero así. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, chicas. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el feriado? Que no nos vimos. Bien. Hola, María. María, hola también, que ha escrito. Antes que empecemos con la clase de hoy, ¿tienen dudas de la clase anterior que dio Isabel? No, profe, yo quería hacer una pregunta. El otro día ingresé para buscar el PDF de las clases anteriores de la primera clase que tuvimos y aún no está subida. No sé si la van a subir o algo así para poder hacer un resumen del PDF, aparte del video grabado.
Sí, hoy la vamos a subir a la clase. Ah, bueno, profe, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, empezamos entonces con la clase de hoy. Ahí les voy a compartir. ¿Se ven? Sí, profe, se ve Sí. bien. Sí, ahí se ve bien. Profe. Sí, profe, se ve bien. Creo que ahí está. Esto quería. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la unidad 1. ¿Se escucha bien también? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, hoy vamos a abordar fundamentalmente lo que tiene que ver con la constitución psíquica y cómo es el camino de la subjetivación de una persona, del ser humano. Acá en esta diapo hay una frase, dice, el sujeto es un ser que se constituye en una red de interacciones dinámicas con el mundo exterior y con su mundo interno. ¿En qué les hace pensar esta frase? Tiren ideas, lo vamos a ir trabajando, pero a ver qué se les ocurre a ustedes, pensando que estamos hablando en cómo se va a constituir un sujeto psíquicamente, ¿no? Profe. ¿Sí? Y también, digamos que estudia, es parte de las actitudes de la persona, de cómo se relaciona con los demás, cómo piensa, cómo se desarrolla. Aparte, he estado leyendo un poquito el libro, que lo pedí en la biblioteca, de Eduardo Cosaboc. O sea que a medida que ha ido pasando el tiempo, digamos, de las primeras décadas, digamos, ha ido pasando el tiempo y han ido estudiando, o sea, el ser humano con relación a los demás, según cada uno que ha ido pasando en su etapa, en los años, y cada uno tenía su pensamiento, como Darwin, que tenía en la parte de la psicología el estudio de la función adaptativa del comportamiento, ¿no? de las personas, y así a medida que ha ido pasando el tiempo, cada uno ha tenido sus propias, digamos, pensamientos, ¿no? sobre el ser humano, así se ha ido estudiando. Bien. Bien, o sea que vos relacionás esta frase con actitudes, con modos de relacionarse, con pensamientos, con conductas adaptativas. ¿Qué se le ocurre al resto? Yo también, profe, lo relaciono a esto como con relaciones interpersonales e intrapersonales, tanto internas como externas, que menciona acá en esta oración. Inter e intra, ¿dijiste? Claro, sí. Bien, bien. No había escuchado bien, por eso te preguntaba. Inter e intra, sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, lo que tenemos que aclarar es que desarrollar este tema de la constitución psíquica es algo muy extenso y nosotros lo tenemos que trabajar en 1 hora, 2 horas. Entonces lo que vamos a hacer es focalizarnos en los conceptos más importantes. Vamos a tratar de que no sea aburrido, así que pregunten, vamos a ir haciendo como cortes para ir como recuperando los conceptos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que para que se despliegue un proceso de desarrollo evolutivo, es necesario que hablemos sí o sí de la constitución del sujeto. Es decir, que el concepto de desarrollo humano es un proceso que va a iniciarse con la constitución de un sujeto. Es un trabajo de construcción, ¿sí?
que va a permitir que cada ser humano se convierta en un sujeto único, irrepetible, singular, que a la vez va a tener un aparato psíquico propio que lo va a determinar. El aparato psíquico no está constituido de entrada. Un niño, un bebé, cuando nace tiene ritmos biológicos, es decir, tiene como secuencias del sueño, secuencias del hambre, pero es en el vínculo con otro, con otra persona significativa, que va a ir construyendo los ritmos psíquicos. El otro significativo generalmente es la mamá, y la mamá también tiene sus propios ritmos. Entonces, en ese entrecruzamiento que va a haber entre ambos, es que se va a construir algo nuevo. La mamá lo va a construir desde la relación empática que tiene con su hijo, va a tener en cuenta los ritmos de su hijo, va a ir armando un espacio compartido, va a ir instaurando esos primeros ritmos psíquicos, ¿sí? Con el cuidado, con la satisfacción de las necesidades, con las caricias. Entonces, el ser humano no nace sujeto, sino que empieza a hacerlo a partir de ese proceso de socialización. Y en este proceso que se va a dar a lo largo de toda la vida, vamos a necesitar a otros que sean semejantes y próximos para que se construya la subjetivación, es decir, devenir sujeto. Van a estar ahí la mamá, el papá, otros adultos como los abuelos, la sociedad, la cultura. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. De alguna profe. forma quería aportar que de alguna forma es por eso que se comienza a formar el sujeto, digamos, en una persona, digamos, irrepetible, por así decirlo, única. Me imagino que por eso es que de esa forma se va construyendo el sujeto y cada uno es totalmente diferente al resto porque cada uno se va constituyendo o estructurando de una forma particular que ninguna otra persona lo hace así. De la misma forma, digamos. Totalmente. Es irrepetible cada uno. La palabra sujeto, piénsenla, tiene dos significados. Por un lado, es el que hace la acción, el que realiza la acción es el protagonista de la historia. Pero por otro lado, es el que está sujetado. Cuando uno dice está sujeto, piensa también en alguien que está sujetado. Entonces, vamos a pensar que el proceso de subjetivación que abarca toda la vida es el producto de una dialéctica que se establece entre ser, sujeto y sujetado. Somos seres biológicos, ¿por qué? Porque estamos sujetados a una estructura anatomofisiológica que es la que nos va a proveer un cerebro, un sistema nervioso dotado de plasticidad que nos va a permitir manejarnos en el medio a través de adaptaciones, una de las palabras que usaron recién, adaptaciones. Estas adaptaciones son las que van a permitir que el sujeto se sostenga como organismo vivo, racional y relacional. Somos seres lingüísticos porque también estamos sujetados a un lenguaje que provee distintas formas de designar el mundo, de designarse a sí mismo, de desarrollar la capacidad de representación a través de los sistemas simbólicos convencionales. Somos seres sociales porque estamos sujetados a redes vinculares, a lo social, a las pautas culturales, que son las que nos permiten contextualizarnos en el marco de una sociedad que tiene valores, roles, normas. Y por último, somos seres psicológicos porque estamos sujetados a una estructura psíquica individual, es decir, que cada uno tiene su propia historia, es única, y a la vez tiene una historia transpersonal que lo va a trascender.
Bueno, los conceptos que tienen que ver con la estructuración, con el desarrollo psíquico, han ido variando, han ido evolucionando. Esta evolución no significa que los conceptos clásicos los tenemos que dejar de lado, sino que algunos siguen vigentes y otros se fueron modificando. Vamos a ver de qué manera se va desarrollando, constituyendo cada individuo, indagando, cuestionándonos cuáles son los factores que inciden de manera más significativa, teniendo en cuenta lo diacrónico en relación a lo sincrónico. Es decir, lo diacrónico es cómo se va dando todo el proceso de desarrollo. Y lo sincrónico es cuando vamos haciendo como cortes. Por ejemplo, decimos, bueno, acá el corte es el neonato, es qué está pasando en el niño de tantos años, qué pasa en el adolescente. Es así como vamos a ir estudiando el desarrollo. Bueno, esta la conocen, la teoría psicoanalítica. ¿Han oído hablar de Freud? Sí. Sí. Bueno, la vamos a decir en pocos minutos, de una forma muy sintética, porque cada una de estas teorías la vamos a ir tocando en las distintas fases o en las distintas etapas que vayamos estudiando. Lo importante es a ver si ustedes pueden ir como sacando los conceptos más importantes de cada autor. Si quieren lo van escribiendo así palabras, así vamos haciendo como un cierre y nos va quedando a todos lo más importante. Bueno, los aportes que hace Freud a la psicología infantil tienen que ver con reconocer que el psiquismo se desarrolla desde los primeros momentos de vida del infante y que después va a tener todo lo que pase en la infancia mucha relevancia en la vida adulta. Freud afirma que la sexualidad infantil surge a partir de un movimiento pulsional. La pulsión es como una energía, un empuje que viene del psiquismo y que va constituyendo al niño como un sujeto que desea. Cuando hablemos en esto de sexualidad infantil, tenemos que tener en cuenta que para el psicoanálisis no tiene que ver con la genitalidad, sino que tiene que ver con lo que es placentero, con la búsqueda de placer. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, el proceso de desarrollo para Freud se va dando en un proceso largo que está marcado por distintas fases libidinales. ¿Qué es libido? Libido es la energía psíquica que siempre va a buscar obtener el placer dentro de su aparato psíquico. Entonces, en cada una de las fases que va atravesando el infante, va a ir buscando placer y lo que va a marcar la diferencia entre una y otra es la parte del cuerpo en la que está focalizada la atención para alcanzarlo. Esa parte del cuerpo se va a llamar zona erógena. La primera fase es la fase oral, que comprende el primer año de vida, y la principal zona erógena es la cavidad bucal, los labios. Inicialmente, la pulsión en estos casos está como apoyada, apuntalada en la función de alimentarse. Pero luego se va separando y entonces cuando el niño busca placer, ¿vieron cuando está con el chupeteo, cuando están con el chupete y uno los ve que chupetean, chupetean, chupetean? Bueno, eso es porque les produce placer, porque esa zona a esa edad es como la más importante, como zona erógena. También lo va a obtener con la succión del pecho de la mamá, después chupar partes de su cuerpo, los dedos, ¿sí? Lo importante es que se busca la excitación de todo lo que sea la mucosa oral. En esta etapa
es como que la pulsión sexual, la búsqueda de placer, es autoerótico, es decir, se satisface en el cuerpo propio. Y es como si el niño con la mamá estuviesen en un vínculo un poco indiferenciado. En la fase anal, que se da entre los 2 y 4 años, la libido, la energía psíquica, se organiza bajo la primacía de la zona erógena que tiene que ver con el ano y la región esfinteriana. La obtención de placer va a estar asociada a través de las funciones excretoras de micción y defecación. ¿Sí? En esta etapa, en cuanto al desarrollo psíquico, lo más importante es que es el primer intento de convertir una actividad que es involuntaria en voluntaria, que es controlar los esfínteres. La etapa siguiente, que es la fase fálica, o la organización genital infantil, porque hay después otra organización genital ya propiamente dicha. Esta etapa es entre los 3 y 5 años. Bueno, los genitales son la principal zona erógena, y en esta etapa el concepto más importante es el llamado, y que han escuchado mucho, complejo de Edipo. Este complejo hace referencia a un conjunto organizado de deseos de amor y de odio que el niño experimenta hacia sus padres y que juega un papel muy importante en la estructuración de la personalidad. Es lo que va a permitir más tarde acceder a la genitalidad, hacer una elección de la persona a amar. Se va a permitir que se constituya la instancia psíquica que Freud denomina superyo, que tiene que ver con todo lo normativo, lo prohibitivo, los imperativos morales, la conciencia moral, lo que debe ser. Otro tema, otro concepto importante de esta etapa es el concepto de castración, el complejo de castración, que bueno, los niños a esta edad, si bien notan la diferencia entre los genitales de diferentes sexos, no lo relacionan con la existencia de dos órganos distintos. Entonces, la principal preocupación de los niños se refiere a la posibilidad de perder el pene, y por eso surge este complejo de castración en la mirada al otro sexo. Es una etapa de curiosidad en relación a la diferencia entre los sexos, una etapa de masturbación, es normal, de curiosidad en relación al embarazo, al nacimiento, a las relaciones sexuales entre los padres, y también es un momento en que surgen las primeras teorías infantiles en cuanto a de dónde vienen los niños, qué pasa con papá y mamá. En esta... Profe, ¿sí? disculpe, ¿usted está hablando de la fase de latencia ahora o la sigue No, con la de fálica? la edípica todavía. Ah, la edípica, bien, bien. La edípica, ¿sí? Gracias. En esta fase edípica, ya la relación dual madre-hijo, esta que hablábamos en la fase oral, se convierte en triangular. Es la mamá, el papá y el hijo. Por eso es que entra, o digamos, el concepto más importante es el de complejo de Edipo. En la etapa de latencia, que se da entre los 6 y 12 años, hay como una reorientación de esa energía psíquica, y los impulsos sexuales se van canalizando a niveles de actividades aceptables culturalmente. Ese proceso se llama sublimación y es la etapa de la edad escolar, la etapa en que están más preocupados por el aprendizaje, por producir conocimiento. Por último, la fase genital o de la organización genital propiamente dicha se extiende de la pubertad a la adolescencia hasta la vida adulta, bueno, toda la vida adulta, y tiene que ver con la madurez de los órganos genitales. El impulso sexual en esta etapa ya no es autoerótico, sino que se vuelca hacia otro. ¿Sí? ¿Qué les queda entonces como
más importante de este autor. Que hace como un proceso desde el nacimiento hasta la pubertad en cuanto a los distintos placeres que como seres humanos utilizamos, ya sea de niños con la lactancia, el chupete, por ejemplo la fase fálica, que es ya más una instancia de amor, odio, de preguntas con los padres. Lo veo yo como un proceso desde lo biológico hasta ya un poco más... Claro, hasta lo psíquico, hay como decía Ro, perdón que te interrumpa, sí, Ro, sí. pero para continuar, digamos, es lo mismo que dice Ro, pero también sumándole que más allá de lo biológico también está lo psíquico, porque está el constante búsqueda o el deseo de la satisfacción, es decir, siempre hay como, bueno, de alguna forma lo está buscando. No sé si lo diré bien, inconsciente o conscientemente apunta a eso. Se apuntala en lo biológico, ¿sí? Pero después se desprende de ahí. Claro. Y empieza a ser, primero es la satisfacción de esto de lo autoerótico, que no necesita de lo biológico, porque lo puede hacer solo. Después esto del control, de retener o expulsar cuando estamos hablando de la fase anal, ¿sí? Sí. Empiezan como a surgir funciones psíquicas a partir de esto, de este apuntalamiento, ¿sí? Claro, como que comienza con lo biológico y después ya va tomando más forma. Se va separando después. Claro. ¿Mm? Bien. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, sí. La fase de Edipo, puede ser que, o sea, el complejo de Edipo, puede ser que dure más años de los 6, o que de grande tengan ese complejo. ¿De grande no es, profe, que pasa también? No. O sea, se da, no es, pensemos que las edades son aproximadas, estas fases que le ponemos estas edades porque se desarrollan principalmente. Lo que puede surgir en la edad adulta o posteriormente es que no se haya producido una buena resolución, o que en este proceso de subjetivación del que estamos hablando esta clase, se produzcan fallas y que esas fallas se vean a futuro, que muchas veces se ven en lo que uno dice es la psicopatología o los síntomas que empiezan a aparecer, porque o no se elaboró algo en ese proceso o porque se cortó por algún motivo. ¿Sí? Claro. Pero el momento en que se tiene que producir es este. ¿Cómo se resuelve? Lo podemos ver más adelante. Lo podemos ver cuando empieza a entrar en una fase ya pasando la adolescencia. Claro. Yo le decía, profe, de que por ahí no sabía si era para un complejo de Edipo, le pasaba a los niños o los grandes, porque justamente por ahí no se he escuchado decir que tal persona tiene complejo de Edipo y era una persona grande. Entonces yo digo, sí, bueno, ahora que lo explica lo entiendo. Pero... Sí, eso es un uso que se le da porque vaya a saber qué conflictiva tiene. Hay que verlo en el contexto. Si no hacemos interpretaciones salvajes. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Erikson, su aporte más importante es que él extendió los estudios del contexto del psicoanálisis, del desarrollo psicosexual que había hecho Freud, a un contexto de desarrollo psicosocial del ciclo de la vida completo. Él originalmente postuló la existencia de 8 estadios. Cuando él llegó a la edad de los 90 años, sumó un estadio más a partir de su propia experiencia. O sea que el ciclo vital o el análisis que él hace del desarrollo evolutivo va desde el nacimiento
hasta la vejez. Y la característica más importante es que a cada estadio le atribuye una crisis dialéctica que tiene cualidades sintónicas y distónicas. Lo sintónico va a tener que ver con virtudes, con potencialidades, y lo distónico con defectos o vulnerabilidades. Se generan conflictos, ven como dice confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza. Estos los vamos a desarrollar a medida que vayamos pasando cada etapa. De cómo se resuelvan estos conflictos, lo que va a emerger va a ser una fuerza, una virtud o una potencialidad si hay una resolución positiva. Si no se resuelve positivamente, va a emerger una patología, un defecto o una fragilidad específica para ese estadio y que después se va arrastrando a los otros. ¿Esto quedó claro? A ver, 2 o 3 palabras que tengan que ver con Erikson. Puntuales. Así. Psicosocial. Psicosocial, muy bien. Sí. A los estadios, desde el Estadios. nacimiento hasta la vejez. Estadios. Y crisis dialéctica. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es otro concepto importante de Erikson. ¿Crisis dialéctica, dijo profe? Sí, las crisis dialécticas son estos versus que tenemos acá. Ah, bien. Se presentan en cada etapa, en cada estadio, y se va a resolver o positiva o negativamente. Por ejemplo, si tomamos confianza versus desconfianza. Si se resuelve positivamente, digamos, la potencialidad que surge, la virtud que surge es la confianza. Un niño con confianza. Si se resuelve negativamente, lo que surge o lo que queda es la desconfianza. Ah. Parece que se desconectó Gaby, ¿no? Sí, profe, no la veo. Bueno, ahí vemos que... Hola, profe, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una consulta ahora que, aprovechando el tiempo? No sé si me escucha. Sí, te escucho. Perfecto. ¿Por qué, justo le iba a consultar a la profe y se desconectó, ¿por qué la teoría psicosocial, en la etapa, digamos, de los 0 a los 18 meses y en las personas nonagenarias, estaba esta crisis dialéctica que mencionaba la profe, que era la misma nada más que inversa, confianza versus desconfianza y desconfianza versus confianza? Y tiene que ver con que al principio de la vida es como que vas como tratando de confiar, o mejor dicho, vas confiando en todo lo que va apareciendo y vas desconfiando de a poco, ¿no? A la medida que vas conociendo y estableciendo vínculos. En cambio, en la parte de en la última parte de la vida es diferente, ¿no? Porque es exactamente lo contrario. Venís de confiar y empezás al revés, ¿no? Estás como desconfiado ya y tenés que confiar en las personas que te tienen que cuidar de vuelta, ¿no? Creo que tiene que ver un poco... Ah, bien. Perfecto. Con eso igual ahora por Gaby eso lo va a ampliar seguramente. Claro, No sí, sé sí, si- sí, justo, inclusive seguramente lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las diferentes etapas, con las Claro, diferentes teorías y cuando demás. vayamos Pero me en la llamó la etapa de... atención justamente porque es
es algo... Lo mismo, pero al revés. Lo mismo, sí, exactamente, sí, una construcción totalmente contraria, inversa. Gracias, profe. No, de nada. ¿Ven si se conectó la profe? No, no la veo conectada. Bueno, así que hasta ahora habló de la teoría psicosocial y antes habló de la teoría sexual, las fases de Freud. ¿Quieren que repasemos algo de eso mientras se vuelve a conectar? Sí, yo, perdón que insista, Sí, yo dale. en la teoría psicosexual de Freud, en la Sí. parte de lactancia y genital, yo ahí no pude escuchar muy bien porque no se me corta un poco, no sé qué No fue, es digamos, lactancia, ¿eh? latencia, perdón, latencia. Latencia, claro. ¿Cuál Es la parte es? donde ella explicó que los impulsos sexuales se dirigen, hay un proceso de sublimación y entonces esos impulsos sexuales, se utiliza esa energía, digamos, en otra, están dirigidos hacia el tema del aprendizaje en el colegio, porque es la etapa en donde los chicos empiezan la escolarización. El mecanismo propio de esa etapa es la sublimación. Se La sublimación. subliman esos impulsos sexuales en actividades socialmente aceptables. Perdón que, no sé, colapsó todo y acá estoy de nuevo. Gaby, uno de los chicos consultó por las etapas de la teoría, sí, en donde está, primero es la primera etapa es la de, ¿cómo es? Confianza versus desconfianza, y la última etapa es exactamente al revés. ¿Le querés comentar algo sobre eso? Porque bueno, estuvimos hablando, pero por ahí vos tenés más conocimiento de eso para... Lo vamos a ver, pero vamos a por lo menos aclararlo ahora. ¿Por qué es importante en el bebé, por qué creen ustedes que es importante que gane o que la crisis, esa dialéctica, se resuelva por el lado de la confianza? Hablamos de la confianza a nivel afectivo. Claro, y porque si no va a ser una persona, digamos, que va a entrar, digamos, en la niñez con desconfianza, que le va a ser más complejo adquirir una confianza en el resto de las personas. Y bueno, seguramente sea una persona que necesite un tratamiento, necesite, digamos, mayor atención, no sé si estoy utilizando los términos correctos, pero para justamente ganar esa confianza que no lo pudo adquirir, digamos, de forma inicial, por así decirlo. Y bueno, y a medida que vaya avanzando las etapas, si no se logra resolver de alguna forma, va a crear un adulto desconfiado, quizás con ya una patología mucho más compleja. Exactamente, es como que esto tiene que ver también mucho con el apego, otro tema que vamos a desarrollar, que el bebé puede desarrollar o, digamos, sí, construir distintos tipos de apego según cómo haya sido el vínculo con su mamá. Entonces va a ser una cosa más segura o más insegura, más basada en la confianza o en la desconfianza. Si se basa en la desconfianza o se resuelve esta etapa en la desconfianza, se va a ir arrastrando a lo largo de todo el desarrollo, a lo largo de toda la constitución subjetiva. Es como que siempre va a quedar algo incompleto. Y en los nonagenarios, los viejitos, ¿por qué creen que lo que prima es la desconfianza? O lo que gana es la desconfianza por sobre la confianza. Por los años vividos, profe. O sea, las experiencias, digamos, a lo largo de la vida. Las experiencias quizás sean lo más seguro. Pero ¿qué pasa en los viejitos? Empiezan a declinar todos los sistemas fisiológicos, biológicos, pierden los amigos, se vuelven más lentos, cognitivamente puede empezar a haber defectos o déficit, más que defectos, déficit. Entonces, ¿qué es lo que prima? La desconfianza.
La desconfianza en si voy a poder subir la escalera, la desconfianza en si voy a poder manejar un vuelto. ¿Sí? Profe, la palabra desconfianza también puede ir un poco acompañada de lo que es inseguridad. Sí, Sí, eso iba a decir. sí. Ah, bien. Sí, tal cual. Bueno, a ver si comparto de nuevo, perdón. Igual estas las vamos a ir viendo en cada etapa, con detalle. Se van a entender mejor cuando las veamos en la primera infancia, en la segunda infancia, cuando veamos a los adultos. ¿Sí? Vamos a ir viendo todas las etapas. ¿Quedó claro, Erickson, entonces? Sí, Sí. muchas gracias. Perfecto. Vamos a el próximo autor, que es Winnicott. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? ¿Mm? Yo no, profe. Bueno. No, la verdad es que tampoco. Winnicott vuelve también o refuerza la idea que hay que tener un otro importante para que favorezca o que funcione como estructurante necesario en el desarrollo psíquico. Para él, lo que es la estructuración psíquica está directamente relacionado con el ambiente. O sea que va a ser desde el ambiente lo que va a inhibir o potenciar el desarrollo de cualquier sujeto. Él plantea 3 funciones específicas que tiene que cumplir la mamá para que ayude al bebé a subjetivizarse, a que pueda reconocer su cuerpo, conocer y reconocer a la mamá, y a partir de ahí a todos los objetos que la mamá le va a ir presentando. La primera de las funciones es la que se llama la de sostén o de holding. Esto yo no sé si está... Sostén o holding. Tiene que ver con la capacidad de sostener emocionalmente al niño en todo momento, en todos los estados por los que pueda atravesar su afectividad, su impulsividad. Naturalmente, el bebé tiene emociones placenteras, emociones displacenteras, y va a ser importante que la mamá le preste toda su capacidad de contención y sostén para que el bebé pueda sobrevivir a lo que está vivenciando o a la intensidad de lo que está vivenciando. Esta función tiene que ver con lo que se llama la capacidad de reverie de la mamá, que es la posibilidad de entender, ponerle palabras a lo que el bebé le está pasando, porque el bebé no le puede poner palabras. La otra función, que es la de manipulación o handling, se refiere más a los soportes y cuidados concretos y reales que el niño necesita. Todas las necesidades para aliviar su cuerpo real, mirarlo, tocarlo, acariciarlo, mantenerlo higienizado, decirle a través de palabras que lo quiere, que bueno, todo lo que una mamá dice siempre al bebé, y manifestarlo todo a través del lenguaje del cuerpo, que sea coherente lo que se dice con lo que se hace. Entonces, lo que tiene que ver con el holding se relaciona más a lo psicológico, y lo que tiene que ver con el handling es más relacionado a lo corporal. Y la tercera función se refiere a la presentación de objetos, que es la cualidad especial que deberían desarrollar las mamás y que tiene que ver con la posibilidad de crear una ilusión en el niño. La capacidad esta tiene que surgir en el momento en que realmente el niño lo está deseando o lo está necesitando. Es darle una ilusión. Por ejemplo, cuando un niño pequeño, muy pequeño, que es muy concreto, y le dice, hace un juego con, no sé, con hacer desaparecer algún autito, por ejemplo, y dice,
mira mamá, magia. Y la mamá, en vez de seguirle este juego, por más que se da cuenta que no es magia y que sabe dónde está el autito, le dice, no hijo, eso no es magia, lo tenés en el bolsillo. ¿Se entiende? A ver si se les ocurre otro ejemplo. Y puede ser, no sé, cuando dicen que pueden volar o algo por el estilo, digamos, que pueden hacer alguna, o que tienen poderes, Sí, algo sobrenatural. tal cual, y seguir el juego, ¿sí? O cuando ellos dicen, porque yo fui el que tuvo esta idea, y no es así, y la mamá le dice, no fuiste vos, lo hizo otro. ¿Mm? ¿Sí? Esto es de mantener esta ilusión, es muy importante en el desarrollo, en una etapa, ¿sí? No para siempre el pensamiento mágico. Bueno, bowling lo vamos a desarrollar más completo cuando veamos la primera infancia. Lo más importante también pertenece a la corriente psicoanalítica, y la teoría del apego es su aporte. Él da mucha importancia a la necesidad humana de establecer vínculos con otros. En el desarrollo psíquico, el otro es fundamental porque es quien garantiza la supervivencia y constituye como modelos a través de los cuales el niño se va a reconocer a sí mismo. Acá también después van a ver que vamos a ver lo que es el apego inseguro, el apego ansioso, el apego desorganizado. Todo eso va a tener que ver cómo se vinculó con esas primeras personas significativas. Estos son los principales autores desde la corriente psicoanalítica. Desde las teorías conductistas, Isabel desarrolló bastante bien el otro día. No sé si hace falta que nos detengamos. ¿Se acuerdan de lo que habló ella en relación a Watson, Skinner, cuando habló de los conductistas? A ver quién se acuerda de algo. O si no, Isa nos ayuda. ¿Mm? Bueno, Básicamente, perdón. Te escucho. No, que no tengo mucho para aportar, pero es básicamente, digamos, que uno, digamos, parte a partir de las conductas, bueno, justamente las teorías conductistas y las teorías cognitivas, como la de Albert Bandura o Piaget, justamente se apoyan en las teorías conductistas o muchas veces tienen ese apuntalamiento, pero se basan en todo lo que son las acciones cognitivas. Sí, los conductistas en realidad ponen el énfasis en lo que son estímulos externos o en el ambiente. ¿Sí? Ellos hablan de técnicas de modificación de la conducta, de condicionamiento operante, reforzadores positivos, negativos, que es un poco lo que desarrolló Isabel cuando explicó esta teoría. ¿Sí? Las teorías cognitivas se preocupan más de cómo incorporan la información las personas, el modo cómo la codifican, cómo la recuerdan, y eso va a hacer que tomen decisiones que van a ir transformando sus estados cognitivos internos y que van a provocar la conducta. Los representantes, más importantes, por eso acá hice un resumen de Bandura. Bandura crea este modelo de reciprocidad triádica en el que están interrelacionados la persona, la conducta y el ambiente. La persona va a aportar las creencias, las expectativas, las actitudes, los conocimientos. La conducta va a tener que ver con acciones individuales, elecciones o declaraciones verbales. Y el ambiente es el que va a poner los recursos, las consecuencias de estas acciones, las condiciones físicas.
Entonces, lo que él plantea es que la persona no solo aprende por asociación de estímulos y por las contingencias de los refuerzos que se van asociando a una conducta dada, como decían los conductistas, sino que muchos de nuestros aprendizajes van a depender de la imitación o de la observación de modelos sociales. En este aprendizaje por modelado, una forma es el reforzamiento vicario. ¿Alguien sabe lo que es el reforzamiento vicario? ¿O escuchó esta palabra alguna vez? No. Es cuando un niño imita conductas que son reforzadas en otras personas. Puede ser un hermano, puede ser un compañero, puede ser, no sé, un grupo de pares. Y muchas veces no es consciente de eso. Por ejemplo, si a un hermano mayor los padres lo viven felicitando porque, no sé, a ver, ayuda en la casa con determinada tarea, el hermanito más chico, por aprendizaje o reforzamiento vicario, va a tratar de hacer esta misma conducta. ¿Sí? El reforzamiento está en otra persona. En el caso de la imitación de modelos, el niño es el que elige imitar a alguien y ahí es como que el reforzamiento es directo. ¿Sí? Por ejemplo, se lava los dientes todas las noches, entonces papá y mamá lo felicitan. O ven a papá y mamá lavarse los dientes, entonces también lo imitan y recibe una felicitación. En el caso anterior, el reforzamiento lo recibe otro, pero hay un aprendizaje. En el aprendizaje o imitación de modelo, el reforzamiento es directo. Y hay otro tipo que es el autorreforzamiento, que ya se da cuando uno es más grande, que tiene que ver con la autoevaluación, los sentimientos de autoeficacia o de potencialidad que tiene cada uno. ¿Sí? ¿Se entendió este autor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con respecto a Piaget, también Isabel lo va la teoría de Piaget, todo el desarrollo cognitivo lo va a desarrollar en una clase. Lo que podemos decir es que pertenece a lo que es la epistemología genética y a la línea del constructivismo. Esto quiere decir que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a partir de sus propias experiencias y esquemas mentales que ha desarrollado hasta ese momento. Entonces, conocer tiene que ver con transformar y actuar sobre una realidad concreta. ¿Sí? Los conceptos más importantes de él, bueno, tienen que ver con los estadios de la inteligencia que desarrolló, los conceptos de maduración, de organización, adaptación, equilibración, que los vamos a ir desarrollando más adelante. Y vamos a los últimos autores. Bueno, que es la perspectiva contextual. Acá vamos a hablar de dos autores, de Vygotsky, que bueno, es bastante conocido. Él enfatiza, a diferencia de Piaget, que hablamos recién, el rol del contexto en el desarrollo que va a realizar el niño, el desarrollo cognitivo que va a realizar el niño. Es más bien un constructivismo social. Para él entiende el desarrollo humano en términos de interacción social. Entonces considera que un individuo es el resultado de un proceso histórico y social donde el lenguaje va a ser fundamental. Él desarrolló los conceptos de funciones mentales inferiores y superiores, las inferiores como algo innato y las superiores como algo que se adquiere y se va a desarrollar a partir de la interacción social, es decir, que está mediado por la cultura. Otro concepto importante es el de zona de desarrollo próximo,
eso significa como los niveles de desarrollo que puede haber. Uno es real, es decir, lo que el niño puede hacer solo, y otro nivel de desarrollo es el potencial, lo que puede hacer con ayuda de otros. ¿Sí? Entonces, la zona de desarrollo próximo es esa distancia que hay entre el desarrollo real y el desarrollo potencial. ¿Sí? Esto se utiliza mucho, bueno, lo vamos a ver en el próximo autor, que es, bueno, con el tema de los procesos de aprendizaje. Tiene mucho que ver, se relaciona mucho. Lo innato y lo aprendido. Y el último autor, que es Bronfenbrenner, no es fácil de pronunciar, él desarrolló, vos también hablaste, Isabel, en la otra clase de él, ¿no? No, yo no hablé de este autor, Gaby. Me suena que lo habías mencionado. Bueno, él desarrolló la teoría bioecológica de los sistemas. Entonces, para él, el desarrollo se va a ir dando a través de todos los sistemas que van a ir interrelacionándose o por los que va a ir evolucionando el niño. El microsistema, que es el primero que ustedes ven ahí en el centro, está constituido por todo lo que son roles, actividades, relaciones interpersonales en un entorno determinado. La casa, el colegio, el barrio, el club, el trabajo. El que sigue es el mesosistema, que tiene que ver con la interrelación de dos o más microsistemas. Y es un lugar donde la persona va a tener un desarrollo activo. Por ejemplo, el hogar y la escuela puede ser, por ejemplo, cuando se dan reuniones entre padres y maestros. El exosistema o mesosistema son las relaciones entre dos o más escenarios, pero alguno de ellos no lo contiene al sujeto, a esta persona que se está desarrollando. Un ejemplo, si a ustedes se les ocurren otros, los dicen, pero pueden ser las decisiones políticas que adopta un gobierno. Nos afecta, pero uno no tiene nos afecta de manera indirecta, digamos, pero no tiene una acción directa el sujeto. Los macrosistemas son todos los patrones culturales globales, como los valores, las creencias, las costumbres, los sistemas económicos, y que van a ir afectando de múltiples formas la vida diaria de cada sujeto, de cada individuo. El cronosistema, si lo ven, es esa línea vertical que atraviesa a todos. ¿Por qué los atraviesa? Porque es la dimensión temporal y que va a definir el grado de estabilidad o de cambio que va a ir teniendo cada persona. Hasta ahí con las teorías. Demasiado, ¿no? Sí, yo esta perspectiva de la última que vimos, esta teoría bioecológica del sistema, por ahí fue para mí la más compleja. No sé si quizás tiene algunas palabras claves como para entenderla mejor. Bueno, si querés más material, ya anotamos y podemos hacerles un resumen, ¿sí? Para comprenderla. No las tienen que conocer, a ver, sería muy ambicioso de parte nuestra pretender que las conozcan en profundidad, quizás si fuesen psicólogos o, bueno, les pediríamos que las manejen. Lo importante es que manejen los conceptos claves de cada uno. Uno hace el énfasis en el contexto, otro en la conducta,
este autor en estos sistemas que se interrelacionan, ¿sí? Todos son distintas miradas que hacen al desarrollo humano y en realidad ninguna se puede tomar en forma independiente. De alguna forma se van interrelacionando, son distintas miradas de un mismo fenómeno, ¿sí? Que es el desarrollo. ¿Mm? Sí, sí. ¿Les parece que hagamos una pausa de 10 minutos y seguimos ya con otro tema? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, para, a ver, son y 5, ¿no? A las y cuarto nos juntamos de nuevo. Muy bien. Dale, profe. Gracias. Bueno.
Bueno, ¿están todos? ¿Retomamos? ¿Hicieron una pausita, tomaron un café? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces, ya entramos a otro tema. Cualquier duda con estas teorías nos preguntan, ¿sí? Yo voy a ver si preparo un cuadro y se los pasamos, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. sí, gracias. Bueno, cuando empezamos esta clase, una de las cosas que habíamos dicho que el proceso de constitución del sujeto siempre va de la mano del proceso del desarrollo humano. El desarrollo humano es un proceso que se inicia, entonces, con la constitución del sujeto y es un proceso que dura toda la vida. Nosotros vamos a ir en las próximas unidades desarrollando todo lo que es la psicología evolutiva del ciclo vital en todas sus dimensiones, es decir, lo emocional, lo psicológico, lo social, lo cognitivo, lo psicomotriz, desde la concepción hasta la muerte, y nos vamos a ir focalizando en los cambios más significativos que van ocurriendo en los diferentes momentos evolutivos. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, el ciclo vital es un proceso continuo, progresivo, flexible, que abarca tanto el desarrollo biológico como el psicológico, los aspectos culturales, sociales, históricos. Esta es una definición de desarrollo, un proceso constructivo donde el sujeto participa activamente, se caracteriza por la multidimensionalidad, que es esto que les dije recién, de todas estas dimensiones, biológica, psicológica, cultural, social y pluricausal. Los cambios que se van produciendo en el desarrollo tienen que ver con lo endógeno, es decir, con la herencia y la maduración, con lo exógeno, con el ejercicio físico, la experiencia, los aprendizajes, los procesos de socialización, y pueden ser cuantitativos o cualitativos. El crecimiento es un proceso cuantitativo. Se produce un aumento de número y tamaño de células del individuo y solo se puede comprobar a través de mediciones objetivas. Por ejemplo, a ver. El peso y la talla. La altura, profe. Perfecto, perfecto. El desarrollo es, en cambio, un proceso cuanti y cualitativo por el cual el individuo va a ir logrando una mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de la maduración, diferenciación e integración de funciones. ¿Qué se les ocurre? Algo que por ahí no se ve tanto. Maduración, diferenciación, integración de funciones. El desarrollo cognitivo, todo lo Por que ejemplo. es aprender a sumar, a restar, a leer. Sí, o cuando se va desarrollando, por ejemplo, el sistema inmunológico, ¿sí? Que eso va madurando a través del tiempo. Tanto el crecimiento como el desarrollo ocurren simultáneamente y son interdependientes uno de otro. La maduración tiene que ver con la aparición secuencial de capacidades específicas. Tiene que ver con la evolución interna del organismo, por ejemplo, los huesos, las glándulas, y se relaciona con la herencia y la edad. Son cambios cualitativos relativamente autónomos en la organización anatómica y fisiológica. En cambio, el aprendizaje
tiene que ver con cambios en el comportamiento como resultado de la experiencia. De la experiencia y del contacto con el medio o el contexto, esto que hablamos que muchos autores ponían mucho énfasis en el contexto, y son cambios relativamente duraderos. Es una adquisición no hereditaria y está determinada por la maduración. Todos estos procesos que tenemos acá se sostienen mutuamente y todos son necesarios para comprender el desarrollo del niño. Vamos a una definición amplia de lo que es el desarrollo evolutivo. Es una definición desde el modelo contextual y dialéctico, ya vamos a ver por qué. Bueno, la voy a leer. Es un proceso de constitución y reconfiguración de la subjetividad, la identidad, las capacidades y funciones psíquicas y el sentido existencial del sujeto a partir de la dinámica interactiva de despliegue y repliegue de las potencialidades y las limitaciones emocionales, afectivas, cognitivas, sociales, que reconocen como punto de origen la concepción y como punto de cierre la muerte biológica. ¿Por qué es una definición dialéctica? Cuando se refiere a estas dinámicas de despliegue o repliegue, es decir, algo que se desarrolla o involuciona, lo que se desarrolla son las potencialidades o lo que puede producir un repliegue es una limitación, se da en una interacción dialéctica entre lo que es el potencial biológico, entre los recursos psicológicos, cognitivos, emocionales y afectivos del sujeto, y la concurrencia de recursos socioculturales que va a ir ofreciendo el entorno. Entonces, este proceso de desarrollo que resulta de estas interacciones dialécticas se da entre tres sistemas de influencia cuya conjunción se denomina contextualismo, que es este que están viendo ahora. Hay tres sistemas de influencia: las influencias normativas, las influencias no normativas o biográficas y los no eventos. Las influencias normativas pueden estar asociadas a un rango de edad cronológica, por ejemplo, procesos madurativos de naturaleza biológica que son esperables en un determinado momento, como es los cambios, digamos, la aparición de caracteres sexuales primarios y secundarios en la pubertad, por ejemplo. Eso está asociado a un rango de edad cronológico. Otra posibilidad son los roles sociales que están definidos por un límite de edad cronológica, por ejemplo, jubilarse a determinada edad o el ingreso escolar a los 4 años. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, o otra influencia normativa es aquellas que se relacionan con acontecimientos históricos y culturales de cada contexto social. Piensen en las vivencias de ustedes, en las vivencias o experiencias y realidades de sus padres y en la de sus abuelos. ¿Son iguales? No, para nada. No. Entonces, todos los procesos socioculturales van a depender del nivel sociocultural del sujeto, del grupo generacional al que pertenecen, al grupo étnico que pertenecen, o va a depender también si viven en la ciudad o en el campo, ¿sí? Bueno, las influencias no normativas o biográficas son aquellas situaciones particulares que se dan en la trayectoria de cada sujeto. ¿Sí? Como, no sé, decidir qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar. Por eso es biográfico, es más personal. No es igual
para todos los individuos. Y los no eventos son aquellas condiciones y situaciones esperadas y buscadas a las que el sujeto no puede acceder. ¿Se les ocurre algo deseado por alguien y que no lo puede hacer? ¿O que les haya pasado a ustedes querer algo y no poder? Ser madre, profe, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí. Y no poder, Que no- claramente, y por no algún poder, claro, por alguna claro. patología específica, claro. Sí, puede ser eso. O querer estudiar una carrera y bueno, y no poder ingresar, rendir y no ingresar, ¿sí? Bueno, la conjunción de estos eventos no normativos, normativos y no eventos es lo que hace que sea impredecible el curso del proceso de desarrollo de cada sujeto. ¿Sí? Entonces, la trayectoria vital de cada sujeto se va a expresar de un modo único, de un modo irrepetible, que va a tener que ver cómo interactúan estos sistemas constitutivos, estos sistemas que influyen en el desarrollo. Bueno, ¿qué pasa? Que según cómo se vayan dando esta interrelación entre estos eventos, pueden aparecer lo que se llaman las crisis. Crisis vitales o de desarrollo son las que se desencadenan por eventos normativos. Son esperables, son evolutivas. Una crisis de desarrollo, den ejemplo. Algo esperable. La adolescencia. ¿Sí? Es una crisis por la que pasan todos los sujetos, una crisis vital. ¿Sí? En cambio, las crisis accidentales están desencadenadas por eventos no normativos. Son repentinas, son inesperadas, hay una amenaza o una... Bueno, esperen, vamos a esta. Las crisis son estados temporales de trastorno y desorganización. ¿Sí? Entonces, el sujeto que siente cuando está frente a una crisis, que no puede abordarla o afrontarla usando los mismos recursos que había usado hasta ese momento para resolver determinado problema, y por eso surge el concepto de crisis. Las crisis accidentales pueden afectar la capacidad de un sujeto, por ejemplo, si es una enfermedad crónica, si tiene un accidente con secuelas, puede provocar una disrupción en el ejercicio del rol familiar, si se trata de una separación, de un fallecimiento, de un embarazo adolescente, puede provocar una disrupción en el ejercicio de un rol social, por ejemplo, perder un trabajo o tomar un trabajo nuevo, porque eso implica un esfuerzo de adaptación importante, o un fracaso económico, por ejemplo. Y también las crisis se asocian con cambios inesperados en los valores, las creencias, las ideologías políticas. ¿Cómo se caracteriza una crisis accidental? Por ser repentina, es decir, que aparece de golpe, un accidente. Es inesperada porque uno no lo puede anticipar, uno no anticipa o no tiene de pronto decir, bueno, dentro de algunos años me voy a enfermar. No, aparece la enfermedad. Tiene carácter de urgencia porque amenazan el bienestar físico o psicológico. Pueden ser masivas, ya que muchas de estas crisis afectan a varias personas al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hay una inundación, un terremoto.
Y también Una pandemia también, justo lo que la estamos pasando, pandemia, perdón, Gaby. ya que estamos, sí, tal cual, tal cual. Fue una crisis la pandemia. ¿Es o no una crisis? Sí, profe. Y Totalmente. también por todo lo que Totalmente. generó, muchas familias perdieron familiares, otros se enfermaron, nunca volvieron a sentirse bien. La Sí, Ahí tenemos separación. varios ejemplos. ¿Cómo? Que también perdieron el trabajo, o sea, Exacto, económicamente tuvieron que... exacto. Sí, sí. Y pueden funcionar como peligro y como oportunidad. ¿Por qué? Porque una crisis también puede desembocar en un mejoramiento o empeorando la situación de la persona. A ver, la pandemia. ¿Creen que ha sido, bueno, peligro no hay duda, por esto que se mencionó recién, pero puede, por ejemplo, ser una oportunidad o estar funcionando como una oportunidad para algo? Desde mi punto de vista, profe, por ejemplo, en lo que es en el área de lo que es internet y todas esas áreas así, ha servido mucho. O sea, la pandemia para que la gente conozca un poco más desde Sí, ese la lado. comunidad, digamos, avanzó, creo que bastante. Hubo mucha gente que puso en juego toda su creatividad para generar nuevas fuentes de trabajo. Y a muchos le ha ido muy bien, al menos por lo que uno va leyendo en las noticias. Sí. Hay gente que se recreó y salieron cosas buenas. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho cuando uno logra un mejoramiento a partir de una crisis, con las conductas resilientes tiene mucho que ver. ¿Sí? Lo importante del concepto de crisis es esto de que es un estado temporal o debería ser temporal. Hay una desorganización, hay una alteración psíquica, hay una alteración de la conducta que aparece frente a la pérdida o a la amenaza de pérdida de aportes básicos, ya sean físicos, psicosociales, socioculturales, en realidad todos se relacionan. ¿Sí? Pero esto es lo más importante de la definición de crisis. ¿Sí? Bueno, como tema para esta unidad vamos a dejar acá, lo que vamos a empezar a desarrollar y dejamos acá es, ya a partir de la próxima clase, vamos a ir viendo las distintas etapas. Vamos a ir desde lo prenatal, que pasa con el recién nacido o el neonato, la primera infancia, que va del nacimiento a los 2 años, la segunda infancia desde los 2 a los 5 años, y la tercera infancia desde los 6 a los 12 años. Esto ya a partir de la clase que viene. No sé si hay preguntas, dudas o quieren poner ejemplos de los temas que hemos estado viendo en esta última parte de crisis. Profe, la muerte, o sea, sería una crisis no esperada, o sea, no, Depende. si entra dentro, digamos, o puede ser la muerte por accidente solamente. Claro, esa sería un evento, porque la muerte es parte del ciclo vital, entonces es un evento normativo. Una muerte por accidente sería un evento no normativo. Claro. Una muerte joven es un evento no normativo, no es algo esperable. Sí es esperable al finalizar o en cierto momento del ciclo vital, ya pasa a ser un evento esperable. Bien. ¿Qué otros ejemplos se le ocurren a ver de crisis no normativas?
puede ser separaciones, divorcios. ¿Sí? Eso es no normativo. ¿Sí? Que bueno, justamente hablando de lo que vamos a ver la próxima semana de la infancia, las primeras infancias, por ahí involucra mucho a los niños y a cómo se le modifica, bueno, toda la estructura, en el entorno sobre todo, y el apego quizás por ahí se deja de lado, o todo lo contrario, está más eh, eh, propicio, digamos, a uno de los padres. Uh-huh. En cada una de las etapas que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo lo que son crisis normativas, crisis esperables dentro de estas etapas. ¿Sí? Pasar de una etapa a otra también puede significar una crisis normativa. ¿Sí? Como profe, la adolescencia, que justamente es una etapa de dolor, bueno, rebeldía, es normativa, pero puede generar crisis accidentales. A ver, ¿qué crisis accidental se te ocurre o no normativa en la adolescencia? Algo no esperable para la etapa. Las O que adicciones. puede generar una crisis. ¿Sí? Sí, puede ser como, no sé si, como dijo Sofi, Lo que yo sería el diría, alcoholismo, tabaquismo. No es esperable para un adolescente, por ejemplo, no sé, que tenga alguna crisis de depresión, que bueno, eso sí sería esperable, pero que no lo tome como lo debería tomar, o sea, que empiece a hacer, que adelantar cosas que no deberían ser a su edad. yo creo que justamente eso, profe, por ejemplo, la depresión puede ser, como es una patología, la depresión en sí puede ser una crisis accidental, que generalmente no se espera en la adolescencia, pero pasa. La depresión puede aparecer como algo reactivo a una crisis. ¿Sí? Claro, una crisis. O por O sea, ejemplo el bullying, profe, puede ser. La depresión en sí no es una crisis. ¿Sí? Claro, viene de una crisis, se da por una puede crisis. aparecer como reactivo a una crisis. Claro. ¿Sí? Y, profe, el contexto, o sea, se puede dar una crisis accidental en un adolescente por un entorno social al que él está inserto, en el colegio, por ejemplo. Ajá. ¿Qué crisis se te ocurre en relación al colegio, por ejemplo? La presión, la responsabilidad de por ahí ciertas exigencias como algo básico de un colegio. No sé si ya hablaría más de alumnos, compañeros, ya no sé. Por ahí, perdón, que te interrumpo otra vez, ¿no? Una crisis puede ser, por ejemplo, el repetir un grado, un año, y tener que repetirlo, y algo quizás que se espera es, bueno, justamente avanzar, pasar de un grado a otro. Repetir puede generar una crisis. Va a depender Bien. también de la estructura psíquica, ¿no? Claro. En relación al colegio, también tener que abandonar la escolaridad puede ser una crisis. Pronto pensemos, por ejemplo, fallece la persona en la familia que era sostén económico, cumplía ese rol. El adolescente tiene que dejar de estudiar para empezar a trabajar. Esto puede generar crisis, un fallecimiento, perder la escolaridad, tener que empezar a trabajar a una edad en que no es esperable. Esto puede generar desorganización. ¿Mm? Claro.
genera pérdidas también desde lo social. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Lo económico también. Lo económico. De la pandemia, me pongo en mi caso nada más, no busco otro. El tema es el trabajo de mi esposo, cómo iba a quedar, con respecto a los colegios que tengo que pagar, cómo iba a terminar todo esto de la pandemia, cómo iba a comenzar. También me agarró como una crisis, la verdad que al pensar, mejor a mis hijos no se lo transmití, pero sí la sentí porque tanto mi esposo como yo tenemos que pelear por los chicos y bueno, ellos estaban en casa, tranquilos, pero a mí sí me agarró y menos mal que tengo a mi esposo que me apoyó y me dijo todo va a estar bien, pero pagar facultades y todo y decir, bueno, ¿cómo me organizo? O sea, el pensamiento es decir, bueno, si no seguís con tu trabajo es como reactivarnos de otra manera. Y eso es lo que él me explicó. Por ese lado y bueno, él dice, vamos a salir adelante, como sea, y por ahora nos cuidemos, y después vemos cómo salimos de esto. Así que bueno, eso también me agarró, es importante, digamos. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien, pero bueno, no solo... es un poco el concepto de ver qué oportunidades surgen después. ¿Sí? O van pensando en cómo resolverlo. Claro, ¿cómo lo íbamos a resolver si en el caso que pasó algo en el trabajo? Pero mi esposo me dice, no, primero pensemos en la salud y después vemos cómo nos volvemos a reorganizar, pero sí, yo creo que eso sí fue una crisis porque todo se me venía abajo por momentos, así que bueno. Bien, porque él siguió trabajo, yo me pude organizar económicamente, que eso lo habíamos pensado, entonces bueno, tratamos de unir todo, hacerlo más, digamos, organizarlos y verlas únicamente las cosas más importantes, digamos, para adelante de vuelta. Bueno, gracias a Dios estamos bien, pero bueno, sí. Sí, es un ejemplo de crisis accidental esto. La pandemia y todo lo que trajo aparejado. Y por ejemplo, pensaron en alguna, ¿me escuchan? Sí. En una enfermedad grave en un adolescente que implique que tenga que estar internado o que tenga que hacer un tratamiento prolongado. ¿Les parece que puede ser también una crisis accidental o no? Sí. En el área, hablando en el área de salud, sí, totalmente. Claro, bueno, eso digo porque les toca a ustedes como más de cerca. Sí. Porque se produce como un quiebre en la rutina, ¿no? del adolescente. Por ejemplo, un chico que esté internado por un cáncer o por una leucemia va a tener que hacer un tratamiento prolongado y hay muchas cosas que no va a poder seguir haciendo por un tiempo, ¿no? Y qué difícil en esa etapa. Hay muchas pérdidas en el ejemplo que está poniendo Isabel. No solo la pérdida de la salud. Pensando el mismo ejemplo que da Isabel, también lo que generan los padres, también una crisis, porque padres que para acompañar a lo mejor dejan de trabajar. Profe, entonces se podrían hacer crisis que vienen de crisis, o sea, crisis accidentales que vienen atrás de otras crisis accidentales. Bien. Bueno, y cuando hablamos de una familia, por supuesto, afecta a todos de distinta manera. Ya lo vamos a ver más adelante cómo la enfermedad, por ejemplo, afecta a la familia según quién esté en el lugar de enfermo y quién acompaña. O también puede ser, profe, una crisis familiar en la parte de los padres en divorcio o separación, también puede ser una crisis. Sí,
es una crisis no esperable, no programada en el ciclo vital, es accidental. ¿Mm? ¿Entienden bien la diferencia entre lo que es normativo y lo que es no normativo? Sí, profe. Bien. Bueno, eso es lo que importa. ¿Mm? Bueno, no hay más preguntas, dudas. No, profe. No, profe. Bueno, les vamos a estar subiendo las clases. María Mabel les va subiendo las grabaciones. Nosotros les vamos a ir subiendo los PowerPoint. Y les vamos a mandar, como dijo la clase anterior Isabel, una cosa práctica, sencilla, breve, sobre esta unidad. ¿Mm? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, dejamos acá entonces. ¿Sí? Perfecto, Nos gracias, vemos profe. la semana que próxima. viene. Bueno, Chao a todos. Chao. hasta luego, Gracias. profe. Chao, Chao, que chicos. estén bien. Chao, profe. Hasta luego. Que pase felices Pascua, profe.